Compartir primero un video de un registro de la exposición que fue hace un año en la Galería RGR. Yo soy Tatiana Cuevas, fui curadora de esa exposición junto con Paola Santos Coy, y Ricardo fue quien promovió e hizo posible esta exposición, que fue una exposición conmemorativa del centenario del nacimiento de Jesús Rafael Soto. Para nosotras fue una oportunidad pues muy importante, porque Paola Santos Coy y yo habíamos curado en el 2006 la primera retrospectiva de Jesús Rafael Soto en el Museo Tamayo, y 18 años después tuvimos esta oportunidad. Ese fue el año, el año en que murió Soto, y es ahora, bueno, el año pasado, que pudimos celebrar el centenario de su nacimiento con esta exposición que buscó ser también una muestra que revisara toda su trayectoria a partir de obras puntuales que recorren desde el 58 hasta finales de los 90 y que dan cuenta de la exploración que hizo Soto en torno a el dinamismo del plano pictórico y la transformación, digamos, del movimiento en un principio real dentro de la pieza, dentro de la obra de arte, que se consuma de alguna manera en la serie de Penetrables. Entonces, este libro lo que resulta es un corolario a esa exposición, en el que bueno, reunimos una serie de textos sobre la muestra que hicimos el año pasado, sobre la muestra que hicimos en el Museo Tamayo. Se agrega un texto de Gabriela Rangel, que es directora artística de la Galería RGR, sobre un performance que hizo Soto en colaboración con Sonia Zanoja, una bailarina venezolana, que se hizo una recreación de ese performance en la galería el año pasado con Galia Ebenschutz. Y bueno, les contamos más del libro en un momento. Vamos a compartirles un poquito de lo que fue la exposición. La obra de arte, mucho se ha dicho desde principios del siglo XX, que quien la completa es el espectador. No solo estamos pensando y mirando una obra, sino que al movernos, activamos esa pieza con una relación inmediata, biológica, hacia la obra, cómo se afecta nuestra percepción. También es como muy padre sentir que estás tocando algo que es una obra de arte. Parece una medusa que ella iba a estar su cabeza. Este penetrable transparente realmente desaparece el volumen de los cuerpos. Conforme el cuerpo va entrando, un cuerpo va entrando o saliendo, también pierde materialidad. El penetrable en la obra de Soto es algo muy importante, realmente en ese deseo y en esa pregunta de decir, bueno, ¿qué sigue aquí? Sigue querer estar dentro de estas obras. Y el penetrable es eso, es poder estar dentro. Ustedes digan. Digamos, como decía Tatiana, Ricardo es quien tuvo esta idea e imaginó poder hacer una exhibición en México para el centenario de Soto en la Galería RGR, y la idea de hacer un libro era una idea muy ambiciosa, al igual que la exhibición. Y sí me gustaría que antes de pasar a hablar propiamente del libro, que felizmente tenemos ya aquí en manos,
pues nos contaras un poquito de ese inicio de la relación con el artista, con el Atelier Soto, y después pues embarcarnos en un proyecto, ¿no?, de esta naturaleza. Bueno, para mí fue un proyecto muy importante. Realmente Soto fue uno de los artistas que marcó pues, gran parte del programa de la galería. Tanto Soto como los artistas contemporáneos de su generación, Geométrico, Cinético, fueron un referente muy importante cuando iniciamos con el proyecto de la galería. Y el haber podido hacer en México una exposición de esta importancia en un año conmemorativo de su centenario, pues para nosotros era un gran orgullo. El proyecto pues, nace con la idea de sí, no hacer una retrospectiva como tal, pero reunir diferentes obras de las diferentes series que él trabajó y de varias de sus épocas, ya que el trabajo de Soto en México, si bien había sido muy bien referenciado en esa retrospectiva que se hizo en el Museo Tamayo, pues de alguna forma estaba ausente del mercado y del panorama del arte contemporáneo en México. Cuando tuvimos la idea, empiezo las conversaciones con el Atelier Soto, aproximadamente año y medio antes de la muestra, pues sí era importante buscar quién comisariara la muestra, quién podía curar esa exposición para que tuviera un sentido realmente definido. Y el mismo Atelier pues, sugirió tanto a Tatiana como a Paola. Las contacté de forma independiente y ambas respondieron muy bien a la idea, al punto de que quisieron hacerlo juntas, cosa que no se me había pasado por la cabeza, pero fue una gran noticia cuando las dos dijeron, no, o sea, sí nos interesa, pero y si lo hacemos juntas estaría mejor, o sea, eso fue increíble. Bueno, estuvimos prácticamente un año juntos trabajando en la selección de piezas, sí, en ver todas las posibilidades, desde las obras que iban a muro hasta una escultura importante que fuera al centro, y apareció un penetrable milagrosamente que estaba perdido. Y al hacer una muestra como esta, con tener el privilegio de trabajar con Tatiana y Paola, pues era muy importante que quedara documentado de alguna forma, y fue que empezamos a trabajar en esta idea del libro, que es un libro en el que tenemos casi un poco más de un año trabajando, y bueno, aquí ya tenemos un resultado que nos ha gustado mucho. Gracias. Y pues el libro, ¿no?, igualmente ambicioso que la exhibición, ¿no?, era un reto pensar cómo hacer un proyecto editorial que no únicamente fuera un testigo de la exhibición, ¿no? Creo que ese lado de catálogo es interesante siempre, pero queríamos ir más allá también. Y con un artista histórico como Soto, del que se ha escrito tanto y hay tantos libros también, pues el decir, bueno, ¿por dónde podemos aportar algo con esta publicación a la lectura de su obra? De tal modo que, como comentaba Tatiana, por un lado decidimos retomar los textos que habíamos escrito y que habíamos trabajado hace 18 años en el Museo Tamayo, en donde igual trabajando en colaboración optamos por escribir un ensayo de manera separada, adentrándonos en temas específicos de la obra. En mi caso, hay un ensayo que se titula Relaciones Puras, y es un ensayo que habla sobre la relación de la obra de Soto con la música, y con la música en los años 50, 60 en Europa, cuando él estuvo allá, hablando también de la escena, tanto artística, de artes visuales como musical, y realmente cómo la música y su interés por la música se vuelve también un motor muy importante en las primeras series de obras que hace.
tuvimos la fortuna de tener en la exhibición en RGR una pieza que se llama Sotomayí, que es una pieza, una edición de 100, que es algo que también en esa época era nuevo, digamos, para Soto y sus contemporáneas y contemporáneos, que era reproducir piezas y hacer estas series de obras que les permitían también trabajar como con otros procesos técnicos y también tener obras que tenían costos más bajos, digamos, y que podían llegar a un mayor público. Y dentro de esta edición de Sotomayí que aparece por ahí es él le llamaba una retrospectiva en maleta, ¿no? Hay varias piezas que son muy representativas de ese momento en donde la obra tiene un diálogo con lo musical, ¿no? Ese ensayo se incluye en el libro, al igual que uno de Tatiana, que toca más sobre lo fenomenológico en su obra, que la dejaré a ella hablar de eso, pero fue importante decir, bueno, están esos textos que podemos retomar y volver a poner en conversación con la exhibición, pero ¿qué más? ¿No? Y lo otro que se sumó fue la posibilidad de poder rehacer un performance, una pieza dancística que Soto comisionó, hizo en colaboración con la bailarina venezolana Sonia Zanoja, y Gabriela Rangel, que es curadora artística de la galería, se adentra en este tema y hace también un ensayo sobre esa colaboración y hace una investigación que nos permite también tener esa pieza en la exhibición, ¿no? en este penetrable. Entonces hay 3 ensayos y después entra una parte de entrevistas con Soto, porque una cosa que nos preocupaba mucho era decir, bueno, ya cuando hicimos la exhibición en el Tamayo, Soto no estaba vivo, no tuvimos esa interlocución directa con el artista, pero ¿cómo podemos tener su voz aquí? Y la respuesta, digamos, fue a través de una serie de entrevistas que se reproducen en el libro y que me gustaría que Tatiana les platique un poquito más de esta selección, cómo la trabajamos, cómo decidimos incluir toda esa sección que va creciendo, digamos, el contenido del libro y lo vuelve una herramienta de investigación para ver el trabajo de Jesús Rafael Soto. Pues sí, esta serie de entrevistas, hicimos una selección, una revisión exhaustiva de todas las entrevistas que se publicaron a lo largo de su vida. Elegimos las que, en las que él hablaba, donde era su voz, no la interpretación del interlocutor a través de una conversación, sino donde él efectivamente estaba emitiendo su voz. Elegimos una entrevista por década y se hizo un trabajo de edición para también agilizar y hacer más interesante la lectura, ¿no? Soto reitera muchos de las situaciones que relata en las entrevistas, desde las primeras entrevistas de los años 60 hasta las de los 2000, siempre menciona su crecimiento en Maracaibo y cómo se gana una beca para irse a Francia. Entonces ese relato es recurrente. Ese relato, lo que hicimos fue dejarlo en la primera entrevista de la década de los 60 y después ya fuimos metiendo esas aproximaciones o exploraciones o análisis que hace sobre su acercamiento con la música, su entendimiento de una relación con la obra directamente y también con un poco también esotérico, ¿no? Hacia incluso el posible conocimiento a través de la experiencia de la obra de arte, del conocimiento más universal, ¿no? Entonces, muy característico de la época, ¿no? Entendiendo la fusión de los principios científicos con los principios artísticos, de los mecanismos también sistemáticos de la música serial que él establece para la práctica, para su práctica artística. Y pues creo que es una herramienta que va a ser muy útil
para quien quiera acercarse a Soto, como decía Paola, hay un conjunto bibliográfico bastante amplio sobre Soto, pero en este libro creo que pueden encontrar una compilación de lo que fueron sus perspectivas y lo que estamos ahora reuniendo a través de 5 décadas de trabajo. Y bueno, editorialmente era también un reto poder reproducir la obra de Soto, ¿no? Es difícil de fotografiar, el trabajo tiene este elemento del que se hablaba en el video, de cómo como espectadoras o espectadores completamos la obra y cómo el movimiento del cuerpo es muy importante y de la visión. Entonces, eso es algo que pues creo que sí se logra ahora que lo estamos viendo ya impreso. Por un lado, nos interesaba tener las obras que estuvieron en exhibición muy bien reproducidas, ¿no? Realmente que se puedan ver una por una. Hay algunas vistas de lado, pero también los diseñadores sugirieron hacer, por ejemplo, estos momentos en donde hay un acercamiento que permite ver ya realmente cómo está armada la obra y cómo es que sucede ese movimiento. Y también las separaciones de cada sección pues son un guiño en diseño, ¿no? Editorial a lo que ocurre con ¿me ayudas? Sí, con las obras, en donde hay estos momentos estriados en blanco y negro, que es también un sello realmente de la obra de Soto y algo que utilizó muchas veces como el fondo sobre el cual colgaba alambres o hilos o barras de metal, y ahí se crean estos juegos. Entonces, en términos editoriales, tener estas líneas y encima texto también permitía tener este juego al manipular el libro como un objeto. Y creo que otra cosa importante es que es un libro bilingüe, es un libro en inglés y en español, primero en español, después en inglés realmente, pero bueno, las entrevistas, había mucho material que incluso se tuvo que traducir del francés, y estuvimos debatiendo mucho si hacíamos 2 ediciones, una únicamente en español, otra en inglés, y al final, de nuevo, creo que el diseño editorial logra que la lectura y que el libro puedan funcionar en los 2 idiomas. El español está en color negro y el inglés en color verde, que son 2 colores que Soto utilizó, y esto era algo que nos preocupaba también como a lo largo del diseño editorial, ¿no? Como no abusar del color, pero sí tenerlo representado y sí poder tener una experiencia también en ver el objeto, ¿no? Y en leerlo. Bueno, el diseño editorial estuvo a cargo de David Kimura y Gabriela Varela, que les agradecemos muchísimo el largo trabajo y enorme paciencia a lo largo de este proceso. Y ha sido, pues sí, son una dupla de diseñadores que se acercan e interpretan muy bien los principios del trabajo de un artista para poderlos traducir en una propuesta gráfica. Así que, pues nada, los invitamos, estas son apenas muestras, los invitamos a hojearlas, y el libro, pues yo creo que en unos 2 meses ya está disponible. Si tienen alguna pregunta o... Más que todo, por lo que comentaban de la obra tan extensa que tiene el artista y de lo que ya se ha escrito, no escribir más o de lo mismo, ¿verdad? Entonces, más que todo, como que me explica un poquito ese momento en el que tenían como todo el mapa del artista y estas entrevistas y la obra y demás. ¿Cómo fue esa selección para agregarlo al libro y no irse por otro camino, ¿no?
Gracias. Digo, creo que como dices, es muy bonito verlo así, como un mapa, ¿no? Y viendo también otras publicaciones sobre Soto y otras publicaciones sobre otras y otros artistas que nos interesan. Creíamos eso, que la voz del artista era muy importante en este caso, sobre todo para narrar un recorrido que también estábamos tratando de hacer o de lograr con la exhibición, ¿no? La exhibición también fue una muestra muy condensada, ¿no? En un espacio increíble de la Galería RGR, que es un espacio de doble altura, muy generoso, pero al mismo tiempo es, digamos, un espacio relativamente pequeño para hacer un trabajo, si no retrospectivo, antológico, de un recorrido de las investigaciones plásticas de este artista. Entonces, en tener ese recorrido que creo que, pues, que se logró felizmente en la exhibición, como poder tener distintas décadas, distintas exploraciones, todas conviviendo en ese espacio, decíamos, bueno, las entrevistas tendrían que también poder dar más información sobre esas exploraciones. Y entonces, como decía Tatiana, Soto tiene momentos en que, bueno, habla de cómo se fue de Venezuela a París, de cómo sucede esto, pero después entra en cosas muy técnicas y muy específicas de algunos de sus trabajos, habla sobre las escrituras, ¿no? Habla de cómo llega al penetrable a partir de hacer un prepenetrable, ¿no? Como todo esto narrado por él, nos parecía que era más importante que tratar de decirlo nosotras, ¿no? Hay un ensayo nuevo que no lo mencionamos, que justo es el que se llama La inestabilidad de lo real, que es el ensayo que escribimos a cuatro manos sobre la exhibición y que da cuenta también de ese recorrido. Bueno, allá hay otra. Hola, ¿qué tal? Yo nada más quería felicitarles porque, como dicen, se me hace bastante complejo y laborioso poder representar en un proyecto editorial y de esta manera justamente el significado y la forma en la que el artista pueda proyectar lo que quiere comunicar. Se me hizo muy impresionante lo que dijeron, ¿no? A partir de la narrativa que está en el libro, pues poder vincular al público a que justamente, en este caso, la obra o la instalación es interactiva y justamente el público la complementa, cómo poder de esa manera plasmarla en el proyecto editorial. Entonces, más que nada era eso. Mi comentario era felicitarles por todo el trabajo que realizaron y está increíble. Ojalá pueda hojear ahorita el libro. Gracias. Hola, bueno, felicidades. Yo tuve oportunidad de ver una exposición en Monterrey hace más de 20 años de Jesús Rafael Soto y recuerdo que buscaba yo un libro y no lo habían publicado, así que me emociona mucho conocer este proyecto. Felicidades. Sí, esa exposición del marco fue anterior. Soto todavía estaba vivo y nosotros ya fue justo el año que murió cuando pudimos hacer esa exposición. Gracias. Muchas gracias por estar aquí y es una celebración siempre poder tener ya un libro impreso, así que gracias. Gracias.